Son las 10:10 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que mañana celebrará la misa y como en todas las misas del mundo se leerá un pasaje muy conocido del Evangelio de San Mateo en el que Jesús dice lo siguiente: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Qué ha querido decir Jesús acá? Estaba bastante severo ese día, porque en otras oportunidades él ha tenido actitudes más bien de no dejarse pegar, ¿eh? Así es, y de decir las cosas como son. Sí, es muy interesante porque, bueno, retomando la semana pasada y la antepasada, las bienaventuranzas marcan el perfil, la manera de ser del creyente en un mundo muy complejo y muy difícil. Y ser un bienaventurado es dar testimonio de cómo es Dios, ¿no es cierto? Por eso también en la lectura de mañana dice, sean santos como Dios es santo, ¿no? Y la santidad de Dios está manifestada por el amor y por lo tanto por la irradiación por parte del testigo de Cristo, el creyente, la irradiación de ese amor en todas las circunstancias. Entonces no puede ser contradictorio que uno sea creyente, deba dar testimonio del amor y responda inclusive con algunos de los puntos del Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente era una expresión interesante porque antes era ojo por vida, ¿no? Y entonces a uno lo mataban por una cosa diminuta, ¿no? Eso reguló, pero no es suficiente. Entonces Jesús plantea que la base de la experiencia cristiana en el mundo es dar testimonio de un amor que es ancho de corazón, que sabe ver lejos y que no se somete a las contradicciones inmediatas, y además da oportunidad para que el otro piense y reflexione. Y por eso en un pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 18, que es la Pasión, el guardia del sumo sacerdote, después Jesús le ha contestado, ¿no? Como averiguar las cosas, pregúntenle a la gente, dice Jesús, de lo que yo he hablado. El guardia abofetea a Jesús. O sea que esto es un hecho. Jesús está expresando una cosa que luego le pasó. Abofetea a Jesús. Y Jesús no es que ponga la mejilla inmediatamente, sino que le dice, si he pecado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Esto es muy importante, ¿no? Porque para todos nosotros hay las ganas inmediatamente de responder. Jesús va más lejos, pero a la vez interroga. O sea, el poner la mejilla es en el fondo usar un medio para interrogar y por lo tanto para inducir por medio de la palabra a un cambio. Ahora estamos hablando sobre relaciones personales, seguramente porque hay la escena famosa en donde Jesús golpea a gente con un látigo por razones ahí de haber mancillado el templo y haberlo convertido en una cueva de ladrones, como dijo, ¿no? Y él con un látigo golpea. Sí, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque si bien esa imagen está también en Jeremías, no es un látigo, digamos, de un fuete de ¿cómo se llama esto? De cuero. No. Se trata de las cuerditas que tienen algunos animalitos que llevaba la gente para sacrificio, ¿no es cierto?, en el templo. Agarra esas, hace una especie de cuerdita y hace como un gesto de... Lo importante es que sí quiere interrogar, ¿no? Y en este caso es una palabra dura, ¿no? Saquen esto, ¿no? La casa de mi padre. O sea, dice palabra igualmente, ¿no? A veces puede ser una palabra dura de interrogación, pero no es propiamente de un acto violento como si fuera una especie de revolución armada. Regresando al tema inicial del ojo por ojo, dice Jesús eso también. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Claro. ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? El amor tiene que ser universal, incluso a los que te odian. El gran problema de la concepción hebrea es que, si bien está presente el extranjero,
está presente siempre que esté dentro de las coordenadas internas de Israel. Y entonces la vida se convierte en una especie de repetición de lo mismo. Somos nosotros que nos amamos entre nosotros. Eso es importante también, pero el asunto es tener en consideración al otro que viene, que es distinto, y por lo tanto descentrar, como el Papa llama, descentrarnos en las periferias existenciales, salir de ser nosotros el foco de atención, el centro de todo, y entonces dinamizar nuestra vida saliendo y abriéndonos a otros. Y eso es inclusive para la Iglesia misma. Esta Iglesia en salida que dice el Papa, no es en salir para regresar a lo mismo, es salir para encontrarse con el otro e ir construyendo algo nuevo, inclusive una nueva forma de Iglesia. La Iglesia se debe descentrar para formar nuevas formas de actuar y de vivir y acompañar los nuevos procesos que la gente está viviendo. El gran problema es esta ausencia de reconocimiento de que estamos ante una situación difícil y creer que todo lo podemos acomodar dentro de la sacristía o un zapatito pequeño. El mundo nos está planteando un recuestionamiento radical. El tema de la Amazonía, por ejemplo, esa preciosa carta que ha escrito el Papa es para descentrarnos y darnos cuenta de que un sector de la humanidad que es fundamental está sufriendo, y además la naturaleza misma es también un prójimo al cual hay que atender para repensar toda la sociedad moderna. Toda. Puesto que usted lo menciona, después de la pausa escucharemos lo que el Papa dijo el miércoles de esta semana en el Vaticano y nos comentará usted lo dicho por Francisco. Primero vamos a una pausa y retomamos diálogos de fe con Monseñor Castillo. Footloose te da la hora. Confessare Gesù significa accettare la strada che il Padre ha scelto per lui. Confesar a Jesús significa aceptar el camino que el Padre eligió para él, la humillación. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: Dios envió a su Hijo, quien se anonadó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Fino alla morte, morte di croce. Se non accettiamo la strada di Gesù, la strada dell'umiliazione, Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él eligió para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús le dijo a Pedro: ve detrás de mí, Satanás. Monseñor Castillo, este tema que está presente en el Evangelio, el que quiera ser el primero, que se ponga al último. Y el Papa dice que para hacer su misión Jesús tiene que anonadarse. ¿Qué significa eso? Bueno, la experiencia vivida por la tradición de Israel, que es un pueblo pequeño, mostró que solamente cuando había alguien que servía, había una esperanza para Israel. De hecho, está en las genealogías de Jesús, lo he mencionado algunas veces, el rey Zorobabel, que muere asesinado también. Esto es muy importante porque Jesús asume este camino del anodamiento, de la humillación, como un modo de solidaridad con todos los que sufren, para poder ser fuerza de esperanza y llamar a la humanidad a cuestionarse, a interrogarse, ¿no? Podríamos decir que Jesús salva en la medida no tanto de que, digamos, hace un acto de Superman que llega y resuelve todo, sino como una persona que se identifica con el dolor de las personas y desde ellas interroga el conjunto de la sociedad para toda la sociedad salvarse. El asunto es no solamente salvar al que sufre, sino desde los sufridos del mundo llamar a esa renovación de toda la vida de la humanidad. En ese sentido, el anonadamiento que se dice kenosis, ¿no?, es bien interesante porque hay una nada que es la nada, digamos, nada sin sentido. Pero acá es la nada del que se anonada, es una nada de amor, ¿no?, que es como el gesto de la persona, digamos, la madre, por ejemplo, que se dona para que su hijo pueda nacer, ¿no? Es un acto de renacimiento
tanto de quien va a renacer como de quien renace con el otro, acompañándolo, ¿no? Esto lo digo, por ejemplo, con el caso del sufrimiento que esta chica que ha sido desaparecida 4 años. Sol Siret, ¿no? Sol Siret, y que muestra a nosotros, nos interpela completamente. El sufrimiento de su familia requiere nuestra solidaridad y nosotros tenemos que, digamos, tomar, así como Jesús tomó el sufrimiento de los demás y unirnos a ellos para poder hacer recapacitar, porque aquí hay una serie de locuras juntas, ¿no? Y es cierto que el ser humano puede desquiciarse y realizar cosas terribles, pero también el ser humano está hecho para amar y puede recapacitar por algo muy simple, simplemente el tener un poquito de sensibilidad y abrir los ojos por el otro. Lo que pasa es que, claro, en un mundo en donde se multiplican las tensiones y hay una especie de ideología de defensa de los unos contra los otros, tenemos que hacer un trabajo mayor, que es justamente superar la ideología por medio de educación, por medio de la conversación, por medio del diálogo, no solamente personal, sino también social. Y uno de los problemas que tenemos más es que las bases de vínculo social que existen en el país y en todo el mundo en este momento cada día se liquidan más. Las relaciones humanas son cada vez más simplonas, más utilitarias. La palabra de la Iglesia en estas circunstancias, heredera ella, del mensaje del Evangelio que nos ha comentado el Papa. Así es, así es. El servicio a los demás, el ama aún a los que te odian, esos valores. ¿Cómo hacerlos llegar a jóvenes, algunos de los cuales, como hemos visto en casos dolorosos, están verdaderamente desorientados? Esas son las periferias existenciales que están lejos y que no incluimos, sino que, mejor dicho, o incluimos a partir de las normas preestablecidas y enseñamos las cosas como si todo el mundo ya supiera qué cosa tiene que hacer. La educación es un proceso de acompañamiento muy largo, en donde la persona humana va cambiando conforme se le trata, con amor, con relaciones. Pero ¿qué instituciones tenemos en donde nos demoramos con las personas? La propia educación en nuestra iglesia, por ejemplo, estamos preocupados porque en nuestras propias escuelas lo que se hace como pastoral, digamos, de acompañamiento a los jóvenes es muy poco. No basta que haya un confesor que las confiese o basta que haya una misa. No es eso. Es que necesitamos toda una generación ponernos a disposición de ellos para acompañarlos y ayudarlos a que no entren en toda esta trama o para que desmonten la trama que se ha creado, una trama falsa, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento histórico en ese sentido, porque estos signos que aparecen tan dramáticos, en donde todo el mundo tapa y esconde, donde no hay capacidad de recapacitar, están, digamos, como montados para ser desmontados por quien se solidariza, ¿no? Y eso llama a un esfuerzo social y grupal, tanto de la Iglesia como de las instituciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de promoción humana, de promoción social de la mujer, para todos hacer un trabajo de acompañamiento que llegue a lo más profundo, ¿no? Y mucho más la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser eso como la espada de la palabra, que interroga, que ayuda a hacer pensar y acompaña, ¿no? No podemos seguir haciendo un trabajo superficial, sino un trabajo profundo de acompañamiento. Y eso la gente lo clama en la Asamblea Sinodal. La gente decía pastoral de escucha. Las dos palabras claves, pastoral y escucha. Es probable que muchos de estos jóvenes que son capaces de ejercer una violencia desmedida son jóvenes que nunca han tenido un diálogo con un adulto que les ha prestado tiempo, que los ha hecho sentirse que tienen una dignidad. Y que es por esa dignidad común que tenemos unos con otros que las relaciones se establecen sin violencia. Así es. Acuérdate que el grito más grande que ha habido en la movilización de Chile, tan intensa, ha sido la dignidad se haga costumbre, ¿no? Porque la forma de trato del sistema de vida que nos está contagiando a todos, incluso dentro de la Iglesia, es nosotros los que sabemos, somos los más y ustedes obedecen. Entonces no hay sentido de dignidad, no hay sentido de la palabra de la persona. O sea, eso que varias veces hemos dicho, en ese país todos nos choleamos, nos negramos, nos maltratamos mutuamente con prejuicios. Como si no pudiéramos formar parte de una comunidad de hermanos. Hay una dignidad de todos, ¿no? Y además que es muy interesante porque sí hay riqueza de ver al otro con sus diferencias.
Si no, la gente no se enamoraría. Yo tengo un amigo, es el Willy Nugent, que dice que en el Perú somos racistas en el día, pero no por la noche, no porque la gente se mezcla de noche. El gran problema es que no sea una cosa espasmódica, sino que sea un reconocimiento de la dignidad de cada uno para valorar todo lo que es, ¿no? Y allí tenemos que perder mucho tiempo, usar mucho el tiempo en sanar heridas. El tema de las heridas es el que genera las violencias porque hay reacción inmediata y eso es un aprendizaje mutuo. En eso estamos retrasados como iglesia también. Y creo que es un llamado a toda nuestra iglesia a movilizarse para establecer lazos de sensibilidad humana, de aprecio, de salir de la ceguera de que nosotros imponiendo las cosas vamos a conseguir la salvación del mundo. La salvación del mundo se consigue como Jesús, o sea, poniéndose al lado del más pobre, del más indefenso, del que está confundido, del que inclusive ha hecho males terribles, ¿no? En la pastoral de cárceles, ¿no? Yo tengo un amigo, Guillermo, que es excelente, ha trabajado 20 años en la pastoral de cárceles, es un experto en escuchar los dramas de la gente y ve cómo el propio preso que ha hecho delinquido, etcétera, es también una persona humana que puede recapacitar, que puede fortalecerse humanamente, ¿no? Una pequeña mención a Cerro de Pasco. Yo sé que usted aprecia mucho esa región porque ha vivido algunos años de 5 años allá, y el resultado es que tiene magníficos indicadores en reducción de la anemia. Es la región peruana que mejor está. Ha bajado 8% la tasa de anemia en niños en un año. Bueno, puede ser, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahí siempre está a disposición la carne en las alturas, porque hay ganado, ¿no? Probablemente hay modos de alimentación que puedan influir en eso. Esa es mi hipótesis, no tendría que conocer. La presencia de las instituciones en la casa, hay que ir a hablar con las madres, llevar el que no tiene sangrecita. Así que hay probablemente, ¿no? Porque bueno, allá mucho las instituciones comunitarias, tanto campesinas como obreras, han sido importantes. No sé qué más cosas han habido en el último tiempo. La Universidad de Cerro de Pasco ha hecho muchos esfuerzos también de poder enfrentar los problemas sociales. En todo caso, felicitaciones a nuestros compatriotas. Me alegro mucho de recibir esa noticia. Sí. Ahora, muy bien. Si quiere despedirse dando una bendición, con un pensamiento puesto también en nuestros compatriotas de Tacna. Hemos tenido esta mañana la noticia y hemos estado en RPP pendiente de eso las últimas horas. 4 muertos ya, según informe no oficial, por inundaciones. Sí, pues, que han llegado de Ríos de la Sierra a la ciudad de Tacna, que no estaba preparada. No estaba preparada y una vez más desorden en la ciudad y falta de previsión. Resultado, tenemos 4 muertos ahí. Y estos días han habido varias inundaciones también en Ayacucho y en otras partes. Hay una cierta movilización de las organizaciones con la Cáritas también, especialmente la Pastoral Social de la ciudad, y estamos colaborando. Esperemos estar atentos al tema de Tacna estos días también. Bueno, yo me dirijo a todos, porque no les dije buenos días, ahora me disculpo. Ahora sí me despido también y les doy una bendición especialmente a los familiares y personas que han vivido el drama de esta muchacha que ha sido desaparecida tantos años, especialmente a sus papás y a todos nosotros, a Cerro de Pasco porque avanza, y a todos los que sufren tragedias. Que la fuerza del Señor, que es nuestro Padre, pueda acompañarlos en este tiempo, sabiendo que el Señor no nos abandona, así lo ha revelado Jesús. Y en ese no abandono hay siempre una esperanza porque Él mismo pasó por las nuestras. Los bendiga el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo mañana. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Fue Diálogos de Fe. Quédense en la sintonía de RPP. Vamos a seguir dando cobertura a las inundaciones en Tacna que han causado esta mañana la muerte de 4 personas. Muy buenos días.